Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a este primer lunes del mes de abril. Acabamos de terminar la Semana Santa y vamos a dar inicio ahora el mes de abril. Y hoy es el primer lunes y nos toca Megacélula. Pues agradecemos a Dios que nos dé la oportunidad de estar aquí para poderle servir, para darle honra y para darle gracias. A ti que nos acompañas a través de las diferentes redes sociales, te damos la bienvenida y agradecemos en el nombre de Dios que hayas puesto tu corazón para recibir enseñanza. Les vamos a pedir que en este momento dispongan su corazón para alabar a Dios. Vamos a darle honra y gloria a través de una alabanza. Pero antes me gustaría que mi esposa nos dirigiera en una oración. Pues Padre, cerremos todos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da para poder honrarlo con estas alabanzas, bendecirlo. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y adoración. Gracias porque tú nos permites alabarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestra alma, porque sabemos que tú callas a los ángeles para escuchar a tus hijos, Señor, cuando nosotros lo alabamos. Gracias por la oportunidad que nos estás dando, Señor, de honrarte y bendecirte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues dispón tu corazón y prepárate para con júbilo alabar a Dios. Dice la palabra en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así es que con libertad y con gozo alabemos a nuestro Señor. Iglesia, queremos invitarte a que desde tu casa adores al Señor junto con nosotros. Vengan, cantemos al Señor juntos con todo el corazón, libres hoy somos por su amor. Celebremos que Él vive. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor. Celebremos que Él vive. Y es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Al Rey. Vengan confiados sin temor, corran al trono de su amor. Dejen las cargas y el dolor. Celebremos que Él vive. Y es a sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. A sus pies el lugar que anhelamos con todo nuestro ser. Y otra vez nuestra voz elevamos, dándole gloria al Rey. Al Rey. ¿Cuántos dan gloria al único Dios? Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia, olvidemos la tristeza y exaltemos al que reina. Declaremos su grandeza, disfrutemos su presencia,
de júbilo desde sus casas. Damos gloria y damos honra a aquel que nos ha salvado, a aquel que nos ha comprado a precio de sangre. Y hoy por su inmenso amor somos libres. Amén. Vi caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito es en el cielo. Creo en milagros y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre la adoración me entregó. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Que yo libre soy. Vengan ante él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Sí, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final, no es tu final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que libre soy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Qué libre soy, que tu amor me alcanzó. Todos aquellos que hemos sido redimidos por Dios, hoy podemos darle gracias y honra a aquel que nos ha salvado. Gracias, Padre, por tu inmenso amor, porque hoy podemos adorarte y sentir la libertad desde nuestros hogares. Te alabamos, te adoramos y queremos decirte que tú eres nuestro deseo en este día, que no queremos nada más que estar en tu casa, porque mejor es un día en tu presencia
que estar lejos de ella. Padre Santo, venga tu reino a este lugar. Mientras cantamos y mientras adoramos, que tu poder y tu presencia sea tan palpitable en nuestros hogares. Te anhelamos yo, con todo lo que somos. Solo tú eres santo. Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga pronto, tu voluntad hazla también como en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino como en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino. Padre nuestro en los cielos, santificado sea tu nombre, tu reino venga pronto, tu voluntad hazla también como en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino como en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Oh. Isaías 26:8 dice: te hemos esperado, tu nombre, tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Oh Padre Santo, tú eres el deseo de nuestras vidas, tú eres el amado de nuestros corazones. Y hoy juntos como familia levantamos nuestras manos para darte gloria, para darte honra. Oh, santo eres, oh, poderoso Dios.
presencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Padre, en esta hora, en este domingo, queremos venir como un solo pueblo y entregarnos, derramar nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, para que tu reino, para que tu preciosa presencia venga y habite en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas, Padre. Reconocemos la necesidad que tenemos por tu presencia. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Y en tanto haya espíritu en mí, yo cantaré, yo adoraré al Dios que me salvó, que me rescató. Oh, te adoramos, Dios, te adoramos con todo lo que somos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Pues amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza, de adoración, Padre. Gracias porque podemos estar bendiciendo tu nombre y alabando tu nombre, Señor. Gracias, amado Padre, por todas tus promesas cumplidas en nuestras vidas, Señor, porque tú guardas de nosotros, Señor, en estos tiempos difíciles. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar ahora con los diezmos y las ofrendas. Y bueno, dice su palabra, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, los invitamos, pueden traer sus diezmos y sus ofrendas en horarios de oficina aquí en la congregación, o también pueden hacer sus depósitos o transferencias en el número que está apareciendo en pantalla. Vamos a orar por las necesidades también. Sabemos que hay necesidades entre los hermanos y bueno, vamos a darle este tiempo a Dios y vamos a unirnos en un solo espíritu para que sea Dios obrando en la vida de nuestros hermanos que están ahorita en aflicción y por los diezmos. Amado Dios, te damos gracias porque tú provees, Señor, las necesidades de tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos darte un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Que estas ofrendas y estos diezmos, Señor, tú los bendigas a cada familia representada que con gozo y alegría trae ofrendas para tu pueblo, Señor, para tu iglesia, Señor. Trae estos diezmos, Señor, siendo obedientes a tu palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos tu bendición, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos por las necesidades de tu iglesia, Señor. Sabemos que tu iglesia está pasando por tiempos complicados, Señor, por nuestros hermanos que están con dificultades en su matrimonio, Señor, que el enemigo ha estado oprimiendo el matrimonio de nuestros hermanos, Señor. Nos unimos en una sola oración, Señor, en una sola fe para que
tú te muestres con poder y gloria sobre sus vidas, para que tú, Señor, restablezcas ese matrimonio que en este momento, Señor, está poniendo su confianza, Señor, en ti. Gracias te damos también, Señor, por que podemos orar, Señor, para pedir por nuestras necesidades económicas, Señor, por quien esté pasando por alguna necesidad de trabajo, Señor, de alguien que esté en este momento, Señor, orando y poniendo en tus manos, Señor, algún trabajo, alguna provisión para su casa, Señor. Muéstrate a ellos, Señor, con poder y gloria. Y por aquellos que están pasando por alguna enfermedad de salud, Señor, también nosotros nos unimos en oración para que tú traigas sanidad, Señor, sanidad a tu pueblo, a tu iglesia. Nosotros creemos en un Dios sanador, Señor, en un Dios que ya pagó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, Señor. Por eso, en este tiempo, nosotros nos confiamos en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bien, amados, vamos a pasar a la palabra, el platillo fuerte de este tiempo devocional con nuestros líderes, el doctor Noel, la doctora Hilda, para que ellos la compartan. Bendiciones. Buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen, amados hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, y sean bienvenidos nuevamente a esta megacélula. Les invito a que iniciemos nuestro estudio con una oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos hables, Padre, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Saludos afectuosos, amada iglesia. Estamos iniciando el estudio bíblico semanal, y en esta ocasión vamos a estudiar el número 2. Ahí en su TCD, busquen la página 152. Este estudio lleva como título La promesa de Dios sobre la salvación, y se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y el enfoque que tendremos en este estudio nos dice: Dios guía fielmente a su pueblo en medio de la aflicción, tal como lo prometió. Y en este día iniciamos, precisamente hoy lunes, iniciamos el estudio del libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, que incluye 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se llama Pentateuco porque esta es una palabra griega que significa penta 5, teuco rollos, porque antes no eran libros, eran rollos de pergamino que se desenrollaban para leer y se volvían a enrollar para guardarse. Y todos estos libros, los 5 del Pentateuco, fueron escritos por Moisés. Y este segundo libro en especial, el libro de Éxodo, continúa el relato del Génesis, aunque entre ambos libros hay un lapso aproximado de 350 años. Dios le dijo a Abraham en Génesis 15:13 que su descendencia sería esclavizada en una tierra extraña. Eso ya estaba profetizado. Y en Éxodo 12:40, que tengo aquí a la mano, el Señor dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Cómo se cumple la profecía de una manera poderosa y maravillosa? Pues bien, la palabra Éxodo viene también de la palabra griega Exodus, que significa salida. Y la historia que se narra en este libro es una alegoría acerca de la redención, de la salvación. Por eso la lección se llama hoy La promesa de Dios sobre la salvación. Y miren qué hermosa alegoría, qué hermosa comparación podemos aprender de este libro. Egipto es un tipo del mundo sin Dios, que está gobernado por Faraón, que es un tipo
de Satanás, quien tiene oprimido al pueblo de Israel, que es un tipo de la opresión que el enemigo trae sobre todos aquellos que estábamos sin Cristo allá en el mundo, allá en Egipto. Pero viene Moisés, el libertador enviado por Dios, que es un tipo de Jesucristo, quien nos libra de la esclavitud para llevarnos a la tierra prometida, que es un tipo de la salvación y la vida eterna que Jesucristo nos regala con su muerte en la cruz. Qué hermosa alegoría, qué hermosa comparación. Y vamos a entrar de lleno al estudio del pasaje. Les voy a invitar que vayan en su TCD a la página 42. Ahí tenemos el pasaje. Vamos a leer los versos, el verso 1 para comenzar. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. El libro de Éxodo inicia con la historia de una gran familia, la familia de Jacob, que tendrá una posición crucial en el plan eterno de Dios con el surgimiento de la nación de Israel, nación de la cual surgirá el Mesías, Jesucristo, quien finalmente salvará al mundo de sus pecados. Vamos a continuar leyendo los versículos del 2 al 5, donde se menciona la lista de los hijos de Jacob. Versículo 2, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Aquí se mencionan los nombres de los 12 hijos de Jacob. 11 vinieron de Canaán a la tierra de Egipto para vivir bajo la protección de José, quien se había convertido en el segundo hombre del reino, solamente detrás de Faraón. El total de personas que llegaron a vivir a Egipto fueron 70 personas. Y en el verso 6 hay un triste epílogo, porque dice: y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. José es el notable bisnieto de Abraham, que salvó a Egipto e incluso al mundo de ese tiempo de una terrible hambruna, ya que escuchó la voz de Dios, la cual habló a través del sueño que tuvo Faraón de las 7 vacas, 7 gordas y 7 flacas. Y José fue tan sabio que pudo administrar correctamente cuando hubo mucho alimento, para que cuando hubo poco alimento no padeciese hambre la nación de Israel, que fue bendecida por la nación de Egipto. Bueno, pues debido a su sabiduría y a que era un excelente administrador, José fue enaltecido, sumamente honrado por el rey. Pero con el paso de los años, como dice el pasaje que leímos, José se murió, y los privilegios que su familia y descendientes disfrutaban también murieron con él. Sigamos leyendo el pasaje. En el versículo 7 dice: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vemos cómo en Génesis 46, 27 podemos leer: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. En este pasaje se nos dice que 70 miembros de la familia de Jacob entraron en Egipto. La cantidad de personas que salieron de Egipto durante los tiempos del Éxodo fueron aproximadamente 2.100.000 personas. Entonces vemos que en la palabra, al final del versículo 7, que dice: y se llenó de ellos la tierra.
Y en Génesis 47:27 dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ellos aumentaron mucho en número al pasar las generaciones. Así que se llenó la tierra, de ellos la tierra. Y fíjense cómo Faraón tenía miedo al ver esto. Le agarró el temor y vio que los israelitas eran demasiados, tanto que pudieran organizarse y amenazar su reino. Por lo tanto, él tenía que tener una idea de cómo controlar ese pueblo y los hizo esclavos para matar su espíritu y detener su crecimiento. Continuamos con el versículo 8 y 9, que dice de la siguiente manera. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Se levantó un nuevo faraón y ese no sabía nada de José. Y al no haberlo conocido, este nuevo soberano no se sentía en deuda con él y mucho menos con sus descendientes. Y aquí el Señor nos da una gran enseñanza. La importante responsabilidad que tenemos nosotros, los cristianos, padres y madres, de enseñarle la palabra a nuestra nueva generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. No nos confiemos en que lo haga la iglesia, en que lo haga el pastor, en que lo haga el ministerio de niños. No, Señor, tenemos que hacerlo nosotros, porque si descuidamos enseñarle a la nueva generación la palabra de Dios, va a llegar un tiempo en que su palabra será hecha a un lado, será descuidada y muchas veces será olvidada. Y qué tristeza. Hemos visto países en Europa, incluso en Estados Unidos, que no nos pase en México, que podamos enseñarle a nuestras generaciones la palabra de Dios. Pero volviendo al pasaje, debemos enfatizar que los egipcios eran tristemente famosos en aquel tiempo porque eran muy racistas. Y no sorprende verlos atemorizados por que esa minoría racial israelita en ese preciso momento ya los había rebasado en número y en fuerza, y entonces se asustaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí está lo que iban a hacer, versículos 10 y 11. Los vamos a leer en la versión Dios habla hoy, que está ahí mismo en su hoja, en la página 43, versículo 10. Así que debemos tramar algo, dijeron ellos, para impedir que sigan aumentando, porque puede ser que, en caso de guerra, se pongan de parte de nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vayan de este país. Por eso, los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros. Les hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramesés, que el faraón, rey de Egipto, usaba para almacenar provisiones. En su mente malvada, estos egipcios pensaron en la posibilidad de que el pueblo de Israel en un momento dado se podía aliar con sus enemigos, derrotarlos y regresar a su tierra dejando la esclavitud en Egipto. Como ellos necesitaban esclavos como mano de obra sumamente barata, pensaron que podían solucionar el problema de una manera muy inteligente según ellos. Y esto era obligarlos a trabajar duramente para así debilitarlos y de esa manera disminuir el índice de natalidad entre los israelitas. Pero los planes de Dios eran totalmente diferentes. Claro, seguimos viendo en el versículo 12 lo que dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Dios le había ya dicho a Abraham de mucho tiempo atrás que Israel pasaría por
un tiempo de privaciones en Egipto. Se lo dijo en Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En este versículo había 3 predicciones. Número 1, los israelitas serían extranjeros en una tierra ajena. Número 2, serían esclavos. Y número 3, serían oprimidos. Y todas estas predicciones que el Señor le dio a Abraham se cumplieron puntualmente. Pero cuanto más los oprimían a los israelitas, más aumentaba su población. Y este era el propósito de Dios para Israel durante su estancia en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto sirvió como el vientre de una madre para Israel. Fue un lugar donde ellos crecieron rápidamente. Pasaron a ser de un gran clan a una gran nación. Y en cambio, en Egipto podemos ver que había una discriminación en cuanto a la raza. Tenían un sistema de separación racial, la cual permitió que Israel creciera ahí durante varios siglos sin mezclarse con otra raza, porque la nación no podría crecer de esta manera en Canaán. ¿Por qué? Porque ya que era prácticamente imposible evitar los matrimonios mixtos con los habitantes paganos de Canaán. Y fíjense cómo este crecimiento fue un crecimiento al pie de la aflicción. Y ha sido consistentemente la historia de la nación de Israel durante todas las edades. Cuanto más sea la aflicción, mayor es su crecimiento. Y a pesar de la persecución y la crueldad con que fueron tratados, la bendición de Dios siempre ha estado con ellos. Y vemos en el versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y luego dice el 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Construyeron grandes ciudades para que los egipcios pudieran almacenar ahí toda su comida, pero su rol de que tenía Dios ya escrito, que era su plan eterno, lo cumplieron a pesar de toda esta aflicción. Porque a pesar de eso, Dios cumplió su propósito en ellos. El diablo utilizó a los egipcios, quienes intentaron su mejor esfuerzo a través de una cruel esclavitud, pero nada de eso funcionó. Aquí es donde vemos que la palabra de Dios en Isaías 54:17 dice, y es cierta, se cumple: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. La maldad de los egipcios podría herir a los hijos de Israel, pero nunca podrían derrotar el plan de Dios para ellos, que era que a través de ellos nacería el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Entonces, de esta manera podemos ver que cuando somos oprimidos, nosotros como pueblo de Dios, somos oprimidos o maltratados, podemos sentirnos a veces derrotados, pero nuestras cargas pueden ayudarnos a fortalecernos más y desarrollar en nosotros cualidades que nos preparan para el futuro, para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el principal propósito de Dios para ti y para mí es hablar del gran amor de Dios y traerla a la gente a los pies de Cristo. Uno no puede triunfar cuando no tenemos problemas que superar. Dios nos pasa a través de pruebas, y a veces son pruebas difíciles, pruebas dolorosas en nuestra vida,
Y aún así nos dicen, tienes que dar gracias en todo, nos dice la palabra. Tenemos que dar gracias por esas pruebas, pero dices tú, ¿por qué tenemos que agradecerle a Dios los momentos difíciles? Porque hasta en las peores situaciones, a la larga nos hará mejores. Cuando pasamos por una prueba, una situación difícil, ya no salimos igual. Si tú te acuerdas de esa prueba que has pasado y que tanto te dolió, cómo Dios te sacó, tú ya no eres el mismo, tú ya no eres la misma persona. En este tiempo de pandemia, volvamos al pueblo de Israel, podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel en este tiempo de pandemia, podemos ver cómo Dios tiene en su mano poderosa sobre este pueblo de Israel, ya que ha sido ejemplo para los demás países del mundo. ¿Por qué? Pues ha sido el único país que casi ha vacunado a toda la población. Esa es una gran bendición y lo han podido hacer porque la mano poderosa de Dios está sobre el pueblo de Israel. Pues este es el estudio del pasaje, Éxodo 1, del 1 al 14. Y ahora vamos a regresar a nuestro TCD en la página 152, la lección número 2, y vamos a leer Entendiendo el contexto. El libro de Éxodo registra cómo Dios liberó a su pueblo, que se encontraba bajo la opresión de Egipto. Asimismo narra que les entregó la ley y les dio instrucciones para construir el tabernáculo. Esto lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el estudio de este libro. Dios muestra su plan de salvar a la humanidad por medio de la salvación de Israel. El faraón egipcio temía la prosperidad de Israel. Por eso gobernó haciendo todo lo posible para que no se convirtieran en una amenaza. Sin embargo, Dios recordó la promesa que les había hecho a los antepasados de su pueblo y llevó adelante su obra de salvación, permitiéndole a Israel preservar su identidad durante más de 400 años en Egipto. Vamos a pasar ahora a la consideración del punto número 1, compartiendo la palabra. Y para ello hemos invitado a nuestros amigos Adela y Javier para que ellos tomen la palabra y nos compartan lo que Dios tiene para nosotros a través de ellos. Pues amados hermanos, a nosotros nos tocó compartir el punto número 1 del TCD en esta megacélula, que es compartiendo la palabra y observando y meditando. Y aquí se abre una pregunta que dice: ¿qué sucedió luego de 400 años con las más de 70 personas que llegaron a Egipto junto a Jacob? Pues como ya bien el doctor y la doctora explicaron, que murieron ellos, que el pueblo que entró por primera vez murió y que se multiplicaron. Pero había en ese tiempo que cuando entraron a Egipto había un faraón que le daba privilegios a José. Pero cuando muere ese faraón, llega un nuevo faraón que los empieza a oprimir, les empieza a dar cargas de esclavos, les empieza a tener miedo de ellos. Entonces, ¿a cuántos de nosotros en la actualidad no nos ha pasado de esa manera? Que antes de Cristo, de que Jesucristo nos alcanzara a nosotros, vivíamos presos del pecado, como esclavos del pecado, como oprimidos por las circunstancias. Y actualmente al pueblo de Dios, el enemigo nos ve con esos ojos, nos ve poderosos, nos ve que nos multiplicamos, y por eso mismo siempre va a tratar de que nosotros estemos oprimidos, de que nosotros estemos esclavizados al pecado. Es por eso que Dios siempre ha guiado a su pueblo para una salvación eterna. Siempre en aquel tiempo, cuando el faraón
empieza a oprimir al pueblo. Recordemos que Moisés saca al pueblo por orden de Dios, saca al pueblo de esa esclavitud. Y vemos en Éxodo capítulo 13, versículo 21, que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y en este pasaje es claro ver cómo Jehová guía a su pueblo a salir de esa cautividad, de esa opresión que el enemigo siempre trata de estar sobre aquellos que son el pueblo de Dios. Y también vemos en Mateo capítulo 2, versículo 6, donde dice la palabra de Dios: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y cuando habla de este guiador es Jesucristo, que es el que hace más de 2000 años tocó esta tierra para poder guiarnos a la morada celestial que está preparada para cada uno de nosotros, para poder dejar las enseñanzas, de poder alcanzar esa libertad de la opresión del enemigo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, también dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Así es que ahorita en la actualidad, el Espíritu Santo es el que nos está guiando hacia esa libertad, hacia ese camino a la eternidad con Jesucristo. Entonces, queda claro que lo que sucedió con aquellos 70 personas que entraron a Egipto, por temor, fueron oprimidos y fueron esclavizados. Murieron, pero actualmente sigue habiendo esa opresión. Pues bueno, hermanos, ahora a mí me toca compartir el siguiente punto, que es aplicando y compartiendo. Y bueno, pues aquí viene una pregunta y que nos dice: ¿qué promesas ha cumplido o está cumpliendo Dios en sus vidas? Así como cumplió las promesas que les hizo Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, podemos ver que hay una infinidad de promesas que Dios les hace a su pueblo, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y entre unas de ellas, bueno, pues aquí menciona, le dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. También una de las promesas que le dice es: bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. También le menciona: serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Pero también le da una orden. Le dice el Señor que salga de su tierra y de su parentela. Sabemos que toda obediencia trae una bendición. Y bueno, pues aquí vemos que Abraham fue obediente a lo que Dios le pidió. La promesa que le hace a Isaac, que es el hijo de la promesa de Abraham, es que viva en la tierra, y él en la tierra donde está reposando, y ahí él lo bendecirá. También le dice que estará con él, no lo dejará. ¿Y por qué lo hará el Señor? Porque también le menciona que en Génesis 26:5, porque Abraham fue obediente a Dios. Entonces vemos cómo la obediencia de Abraham va bajando a su generación, a Isaac, y también va bajando a Jacob. Y a Jacob le dice que su descendencia será numerosa como el polvo y serán bendecidas por medio de él. Y hace una infinidad de promesas, pero como lo vimos anteriormente, ellos fueron oprimidos. A pesar de que Dios estaba en la vida de ellos, ellos tuvieron dificultades, tuvieron opresión. ¿Por qué? Porque sabían que ellos se estaban multiplicando, que ellos eran fuertes,
Y bueno, como lo mencionaba ahorita mi esposo, es porque tenía miedo el faraón, tenía miedo del poder que Dios les estaba dando a cada uno de ellos. Y aquí la pregunta que nos dice es, ¿qué promesas ha cumplido Dios a nuestras vidas o está por cumplir? A veces como hijos de Dios no entendemos o no vemos qué Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero yo te puedo decir, hermano, que Dios está ahí contigo. Si en este momento tú te sientes oprimido, si sientes que hay algún problema en tu vida o que no ves que Dios esté cumpliendo con alguna promesa que tú la declaraste o que tú la viste en la palabra para ti, tenlo por seguro que Dios lo va a cumplir. Si alguno de tu familia, tú estás orando por él, tú estás pidiendo que el Señor lo restaure o lo saque de la opresión donde lo tiene Satanás, cree en el Señor, porque también dice aquí su palabra, que creas en el Señor Jesucristo y todos los de tu casa serán salvos. A lo mejor no lo vas a ver ahorita, hermano. A lo mejor no lo van a ver tus ojos físicos, pero yo te puedo decir de un caso de una persona a la que nosotros empezamos a compartirle. Empezamos a abrir una célula en Altamira, en la casa de mi suegra, la mamá de mi esposo, y empezó a ir ahí una de las vecinas de mi suegra. Y ella pues empezó a escuchar, el esposo, para saber en qué estaba la esposa, fue a escuchar también, y pues él ponía muchas trabas, ¿no? Pero Dios tenía un propósito tanto para él como para ella. Él no quería recibir, no quería escuchar, luego le ponía trabas a ella para que no fuera. Pero Dios, dice la palabra, que Dios va trayendo a su pueblo. Nosotros tenemos que compartir y Dios va agregando a la iglesia a las personas que quiere que sean salvas. Y efectivamente el testimonio que él me dio, que yo te puedo dar ahorita compartir, es de que su papá fue pastor de una iglesia. Y su papá por muchos años le estuvo compartiendo, no se crió con él, pero su papá le estuvo compartiendo, su papá iba y lo visitaba y él no quería recibir. Él llevaba una vida desagradable para los ojos de Dios, pero agradable para su cuerpo. Y disfrutaba de los placeres, y cuando su papá iba y le compartía, él no quería escuchar. Pero saben, Dios fue bueno con el papá de él. ¿Por qué? Porque el papá de él me decía, el hermano, que él escuchaba cómo su papá oraba y le decía que algún día él iba a estar a los pies de Cristo. Y así es, hermano. Ahora esta persona es totalmente transformada gracias a Dios, gracias a las oraciones que hizo su papá. Y bueno, su vida ha sido transformada. Ahora él está compartiendo la palabra de Dios, va a los hospitales, sale a los autobuses, predica. A lo mejor su papá no lo vio, porque ahora él me comenta, ¿cómo me hubiera gustado yo sentarme a poder leer la Biblia con mi papá? Y no es así, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no lo escuchó en su momento cuando el papá estaba en vida. Pero se ve la bendición, o sea, se ve la oración que el papá hizo. A lo mejor el Señor no lo vio físicamente, pero ahora las oraciones que el Señor hizo por su hijo se están cumpliendo. Si tú no ves en este momento cuáles son las bendiciones que Dios tiene para ti, espera el tiempo de Dios, espera el momento y vas a ver cómo Dios va a bendecirte a ti y a todas sus generaciones. Pero tienes que ser obediente, tienes que creerle al Señor principalmente. Y bueno, también vemos que en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tienes que creerle a Dios, hermano. Créele en esas promesas que Él tiene para ti y agárralas y decláralas en el nombre de Jesús. Y bueno, les voy a ceder el micrófono a mis hermanos Cheli y Julio, que van a compartirles el número 2. Agradecemos la oportunidad de dar a Dios, de dar respuesta al punto número 2. Para ello, mi esposa va a dar la respuesta al punto número 1 de observando y meditando.
Pues sigamos en el mismo tema. En tu punto número 2 dice observando y meditando. La pregunta número 1 dice, ¿qué política adopta el faraón egipcio para evitar la multiplicación de los hijos de Israel? Y nos vienen ahí incluidos unos versículos, del versículo 11 al 14 de Éxodo. Estamos en el capítulo 1, acordémonos que estamos en el 1 y vamos a estar viendo el 11 al 14. ¿Qué política adoptó el faraón egipcio para evitar la multiplicación? Y aquí, pues, leyendo el pasaje bíblico, nos habla de que los egipcios pusieron capataces encargados de someter a los israelitas a trabajos muy duros y le hicieron construir las ciudades de Pitón y Ramesés. Pues Ramesés era una sede oficial de los reyes egipcios de la localidad en esa área, ¿verdad? Y Pitón pues es una ciudad satélite donde ellos están reunidos, ahí mismo. Y en el versículo 12 nos habla, dice, pero mientras más los maltrataban, más aumentaban así los egipcios y les tenían mucho miedo. Y los egipcios sirvieron a los hijos de Israel con dureza. En el versículo 14 dice, y les amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes y atender a todos los trabajos del campo. En todos los israelitas eran tratados con crueldad. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo nos está explicando que fueron maltratados, que ellos fueron con trabajos muy duros, oprimidos en gran manera, y que fueron esclavos cruelmente. También pues dice que los amargaron su vida sometiéndolos, ¿verdad? Entonces aquí nos menciona qué tan difícil es el tiempo de ellos, ¿verdad? A veces nosotros pues pasan situaciones en nuestra vida y nos quejamos tanto, nos sentimos tan mal, y ellos por muchos años fueron tratados de esa manera, y el faraón fue muy cruel con todos los israelitas. Pero aún así, como lo mencionó Hilda, nos habló, ¿verdad?, que él, pues su pueblo nunca se olvidó de ellos. Siempre él estuvo con ellos. Su palabra y su propósito en el plan de Dios sí se iba a cumplir. Así sucede en nosotros. A veces vemos tan lejano nuestro propósito que decimos, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado con mi vida? Y esto nos ha hecho meditar en su palabra, ¿verdad? Que aunque pase el tiempo, Dios tiene ese plan perfecto para cada uno de sus hijos. Y la respuesta que pudiéramos poner, número 1, sería, pues pusieron capataces para que fueran ellos pues lastimados, ¿verdad? Punto número 2 también podríamos poner, aumentaron más su trabajo. Punto número 3, los esclavizaron cruelmente. Y el 4, amargaron sus vidas grandemente. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón que pase lo que pase, tenemos que tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Dios en su palabra en Éxodo 3:7 nos dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Hermanos, entonces Dios conoce tus angustias y conoce tu tristeza y tu aflicción. Entonces pongámonos en manos de Dios, y que este tema que se está viendo de Éxodo nos dé un ejemplo de que Dios sí nos mira y sí conoce nuestras necesidades. Pero aún en las dificultades, nosotros tenemos que confiar y tener fe en Dios. Amén. Gloria a Dios por ello. Bueno, a mí me ha tocado dar respuesta a la pregunta número 2, que nos dice así: ¿reconocen que las dificultades y las aflicciones que atraviesan se encuentran bajo la soberanía de Dios? Pues en una respuesta natural diríamos que sí, por supuesto, que por sabiduría y por fe
todo está bajo el control de nuestro Señor. Y la segunda pregunta nos dice, entonces, ¿cómo deben actuar ante el dolor y el sufrimiento? Y yo creo que la enseñanza de Éxodo del capítulo 1 nos dice que debemos de actuar ante esas circunstancias con sabiduría, pero sabiduría de lo alto, con oración y con ayuno, como nos lo enseñó también el Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre. En el libro de Mateo 17:21 dice, pero este género de demonios no sale sino con oración y con ayuno. A mí me gustaría escudriñar más en la primera pregunta acerca de si reconocemos en nuestras dificultades y en nuestras aflicciones que Dios tiene el control. Muchas de las veces, como lo mencionaba la doctora, necesitamos pasar por aflicciones para saber que Dios está con nosotros, así como lo hizo en su pueblo de Israel en Egipto. Y debemos de actuar con sabiduría, no con la sabiduría que aplicó Faraón, porque la sabiduría que aplicó Faraón fue una sabiduría tremenda. Lo dice ahí en el versículo 10, dice que ahora pues seamos sabios para cómo tratar al pueblo de Israel. Y en la traducción de Dios habla hoy, ahí mismo en su TCD dice, así que debemos tramar algo para impedir que sigan aumentando. Esta es una sabiduría terrenal. Y esa sabiduría terrenal en el libro de Santiago nos dice, en el capítulo 3, versículos 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo creo que estos dos capítulos describen perfectamente el sentir del faraón para con el pueblo de Israel. Él tenía una sabiduría de acabar, de destruir. Como lo mencionó el doctor Noé en el inicio, el pueblo de Egipto no tenía a Dios, sino que tenía a un enemigo gobernándolos, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Santiago en el versículo 17 de este capítulo 3, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría de lo alto, si seguimos leyendo el libro de Éxodo, en el versículo número 15, vemos cómo el faraón aplica nuevamente la sabiduría terrenal. Y en la sabiduría terrenal dice aquí en el versículo 15 que les da instrucciones a las parteras para que destruyan o maten a los hijos varones. Esa es la sabiduría terrenal aplicada en el hombre. Pero la sabiduría de lo alto que fueron lo que aplicaron las parteras, nos dice en el versículo 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Esa es la sabiduría de lo alto. Ellos, aunque todavía en ese tiempo no tenían los mandamientos, pues fue Moisés de manera posterior quien lo hizo. Ellos sabían la promesa que Dios había hecho a Abraham en el libro de Génesis, donde nos dice que en el capítulo 17, versículo 4, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y en el versículo 9 nos dice que dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti,
guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Ellas conocían esto y fíjense, ellas nos describe el libro de Éxodo, que ellas temieron a Dios. Ellas temieron a Dios. Nos lo dice aquí muy claro en el versículo 20, dice: Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó, y por haber las parteras temido a Dios, prosperó a sus familias. ¿Sabes? Esta es la sabiduría que Dios pone en sus hijos: el hacer el bien, el hacer lo correcto delante de Dios. Y a veces esto es un poquito difícil cuando estamos en esas necesidades y en esas aflicciones, cuando estamos padeciendo, poder decir: Señor, tú tienes el control de todo lo que suceda. Como explicaba hace un momento nuestro líder, el doctor Noé, es difícil, definitivamente es difícil. Nuestro pastor hace 8 días nos daba la enseñanza de si tenemos un rey por siempre o solamente por un día. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están bien, gloria a Dios, decía, ¿verdad? Gracias Dios. Y cuando las cosas están mal, entonces es que queremos tener alternativas, buscamos alternativas y entonces nos desviamos de la palabra de Dios. Pensamos en querer ayudar a Dios para que nosotros podamos hacer las cosas y entonces podemos tener errores garrafales, como lo tuvo Saraí al querer ayudar a Dios y darle a su sierva Agar para que intimidara con Abraham, y la consecuencia de ello todos la sabemos. Ese no era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios. A veces nosotros nos equivocamos en ello. Y la enseñanza que debemos de tener aquí es que cuando tenemos aflicciones, cuando tenemos dificultades y problemas, debemos de actuar con la sabiduría de lo alto. Debemos de postrarnos ante el Señor. La segunda pregunta que nos hace aquí aplicando y compartiendo, nos dice: entonces, ¿cómo deben actuar ante el dolor y el sufrimiento? Sabes, a nosotros hace ya casi aproximadamente un año se nos puso a prueba delante de Dios. Yo debo de confesar que era un escéptico en referencia a lo que estamos padeciendo el día de hoy del COVID. Y yo no lo creía. Yo decía: oye, pues un virus que se muere con el solo hecho de lavarse las manos no es posible. Y un montón de información que empezó a salir en las redes sociales de que no se creyera y que era un complot y muchas cosas, ¿no? La teoría del complot se hizo muy fuerte y yo en un momento dado creo que la creí. Y desafortunadamente a mi hijo César, estando él trabajando, inició con una gripe y con un poco de temperatura y no lo dejaron entrar a su trabajo. Se regresó y le pidieron que se hiciera la prueba del COVID y yo estaba convencido de que no era nada de eso. Cuando a los 3 días le dan el resultado y resulta ser que es positivo, en ese momento eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando nos habló mi hijo para darnos la noticia, y mi esposa y yo nos postramos y clamamos a Dios y le pedimos, sobre todo yo, perdón por no haber creído lo que estaba pasando, que tuviera misericordia en la vida de mi hijo y que nos perdonara por ser incrédulos. Y para gloria y honra de Dios, mi hijo sanó. Aunque tuvo episodios difíciles, el Señor actuó en su vida. Pero una vez más queda demostrado que cuando tenemos situaciones difíciles, debemos de estar en la mano de Dios. Porque muchas de las veces es como cuando tienes una enfermedad y no sabes qué es, y alguien te dice: hombre, pues pasa ahí a la farmacia y agarra lo que necesites para que te alivies. Pero nos equivocamos, porque antes de llegar
al medicamento, primero tenemos que llegar con el doctor, para que Él nos diga qué medicamento debemos de tomar, y ese doctor es Dios. Por eso tenemos que llegar primero a Él para decirle: ¿qué, Señor, puedes hacer por mí? Perdón por mis errores y perdón por mis pecados. Perdón por lo que he hecho. Y esa es la sabiduría que Dios quiere de nosotros. ¿Sabes? En el libro de Proverbios, en el capítulo 9 y el versículo 10 nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que lo hicieron las parteras, ellas actuaron con temor a Dios. Así igual nosotros debemos de hacerlo, ser obedientes, seguir sus mandamientos, seguir sus lineamientos, y sobre todo la segunda parte de este versículo, el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia, es escudriñar su preciosa palabra, para que nosotros podamos tener el conocimiento y poder recurrir al Padre, al doctor, y decirle: Señor, sáname. Y aquí estamos nosotros hoy recibiendo esta enseñanza. Gloria a Dios, porque la respuesta nuevamente de esto es sabiduría de lo alto y con oración y ayuno. A continuación, para seguir, vamos a ceder los micrófonos al doctor Noé y a su esposa, la doctora Hilda, nuestros líderes, para que continúen con la lección. Pues qué hermosas enseñanzas, de veras. Les agradecemos mucho a Javier Yadela, a Julio Yachelis, cómo nos compartieron toda esta enseñanza preciosa que ha fortalecido nuestras vidas. Y bueno, ya nada más nos queda leer la porción ordenando las ideas. A pesar de que Israel vivió más de 400 años bajo la opresión y persecución de Egipto, todo era parte del proceso de salvación bajo la providencia de Dios. Él convirtió a Israel en una gran nación, tal como se lo había prometido a sus antepasados, y los aceptó como su pueblo. El abuso y la persecución no pudieron evitar la prosperidad de Israel. Dios nos salvará a su manera si ignoramos, si clamamos a Él cuando nos azota la adversidad. Nada puede alejarnos del amor de Dios. Por lo tanto, el creyente debe confiar en Dios y vivir cada día con seguridad, fortaleciéndose en la palabra. Pues te invitamos, mi amado hermano, amada iglesia, a que ahí donde te encuentres, te unas a nosotros en esta oración, pidiéndole al Señor. Leamos juntos: Dios, ayúdanos a descubrir tus promesas en la palabra y a creer en ellas con fe. También danos la fuerza para clamar a ti en medio del sufrimiento sin darnos por vencidos, y a tener una paciencia perfecta hasta el día en que se cumplan tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues le voy a pedir a Chelis, por favor, que ore. Pues igual, juntos en un mismo sentir, oremos porque las familias que están atravesando momentos difíciles por problemas políticos, económicos y más, puedan presentarte ante Jesús, el único Salvador, y se encuentre consuelo y solución a sus problemas sin caer en el pecado. Pues en este mismo sentir, Padre, venimos ante ti, mi Señor, pidiéndote de gran manera, con un corazón, Señor, lleno de tu presencia, Señor, que tú tomes el control de nuestra economía, de la economía de nuestro país, de la economía del mundo, Señor, pero de nuestra economía como tus hijos, Señor. Tu palabra dice que cuando nosotros somos dadores alegres y damos tu provisión, tú también nos das, Señor. Porque tenemos que estar confiadas, Padre, en que tenemos que ayudar al necesitado, Señor, porque tú nos ayudas, tú nos das ese trabajo que necesitamos, Señor. Bendice también a nuestro presidente, bendice a los políticos, a
autoridades, Señor, a nuestro pastor, nuestros líderes, y ayúdanos a actuar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a caminar, Señor, junto contigo. Espíritu Santo, revélanos siempre lo que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros a entender y a reconocer, amado Padre, que tú sacrificaste a tu Hijo por tu amor hacia nosotros. Y entonces, Señor, en este mismo sentir, todas estas peticiones, Señor, por las que hemos estado viviendo nuestro país, nuestro estado, Señor, lo ponemos en tus manos, pidiéndote que vamos a andar de victoria en victoria, vamos a caminar, y de triunfo en triunfo, porque tú estás con nosotros. Todo te lo pedimos, no en nombre nuestro, sino en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Le damos a mi esposa. Ok, seguimos en oración y ahora es el punto número 2. Dice, en Afganistán, la tasa de suicidios en las mujeres es notablemente más alta que en los hombres. Oremos para que las afganas que sufren por el matrimonio forzado y el abuso puedan gozar de la garantía de los derechos humanos, conozcan a Jesús y vivan como testigos del poder del Evangelio. Pues cerremos nuestros ojos y sigamos, Señor Padre. En este momento, Señor, clamamos a ti, Padre, para que escuches nuestra oración, para que escuches nuestra petición de justicia, Señor, para con esas mujeres afganas, Señor. Sabemos que no es el único país en el que las mujeres se encuentran sufriendo, Señor, y se encuentran padeciendo, inclusive hasta el homicidio, Señor. Sabemos que también esto ocurre en otros países, incluyendo al nuestro, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque a veces como hombres hemos fallado, Señor, y hemos actuado de manera incorrecta, violentamente, Señor, para con la mujer que tú nos diste, Padre, la mujer que tú hiciste como compañera para nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos actuado violentamente, Señor. Como pueblo tuyo, Señor, como hijos tuyos, te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar como tú quieres, Señor. Que cumplamos tu voluntad, que sepamos en todo momento que nuestra pareja, Señor, la mujer, es un puntal precioso para que tu evangelio crezca, Señor. Tú nos lo demostraste, Señor Jesús, cuando una vez que tú falleciste, Señor, resucitaste y te presentaste ante María, Señor. Porque ellas son más sensibles que nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por esa dureza de corazón y esa dureza de actuar, Señor. Y ayúdanos a actuar conforme a tu mandato, Señor, sabiendo que la mujer que nos has dado es para que nos acompañe en el camino, Señor, y juntos podamos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Para ti sea la honra y la gloria siempre, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a leer nuestro versículo para memorizar, que dice, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, llegaron a ser numerosos y fuertes en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Éxodo 1:7. Eso declaramos para nuestra iglesia. Amén. Una multiplicación, muchos hijos de Dios llenando este auditorio, llenando las iglesias Agua Viva y glorificando el nombre de Dios. Pues, amada iglesia, ha sido un privilegio compartir este tiempo con ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que el amor inefable del Padre, la gracia sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo serán con este pueblo, con Agua Viva Internacional, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Amén. Pues que Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.